¿Sabías que? De Infosistemas. Todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Muy buenas tardes, los escuchas. Soy su servidor, Ubaldo Armando Cervantes. En este día les hablaré respecto al disco duro de la PC, en inglés Hard Disk abreviado HD o HDD para Hard Disk Drive, el cual es un dispositivo encargado de almacenar información de forma permanente en una computadora. Generalmente utiliza un sistema de grabación magnética analógica. En este tipo de disco encontramos dentro de la carcasa una serie de platos metálicos apilados girando a gran velocidad. Sobre estos platos se sitúan los cabezales encargados de leer o escribir los impulsos magnéticos. No olvidemos los estándares, los cuales permiten la comunicación del disco duro con la computadora. Los más utilizados son ID/ATA, SCSI y SATA, este último siendo de recién aparición. Pues bien, radioescuchas, para conocer respecto a cómo funciona el disco duro, llevé a cabo mi entrevista en el Instituto Tecnológico de Celaya, cuestionando tanto a docentes como al alumnado del mismo, y esto fue lo que recopilé. Bueno, me encuentro aquí en las jardineras del Instituto Tecnológico con un compañero de informática, el cual voy a cuestionar. ¿Conoces lo que es el disco duro de las computadoras? Claro. ¿Puedes mencionarnos qué es el disco duro? Sí. Una unidad de funcionamiento que permite almacenar datos o información o sistema operativo para controlar el equipo. ¿Podrías decirnos qué componentes lo integran? Bueno, pues está integrado por discos de platino, que son los que se llaman, que están divididos por sectores, que es donde se guarda la información. Una aguja que tiene una función de leer o escribir sobre los discos y sus componentes electrónicos. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Sí, de nada. Aquí con uno de los concejales de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Bien, amigo, ¿conoces el disco duro? Sí, claro que sí. ¿Qué podrías mencionarnos del disco duro? Que es un dispositivo que conforma el CPU, que es en donde se almacenan los datos de sistema y datos del usuario. ¿Podrías mencionarnos qué componentes lo integran? Físicamente, pues ahora sí que es el disco, la aguja, una carcasa. Internamente está conformado por sectores. Los primeros sectores, como el sector 0, es el que está en los archivos de sistema, que es donde se guardan los archivos de la ROM, que son los sistemas de arranque del sistema operativo, y los demás sectores son los donde se almacenan los programas o archivos del usuario. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Sale. Me encuentro aquí con el ingeniero Mayolo y pues lo voy a cuestionar. Dígame, ingeniero, ¿conoce los hard disks o discos duros de las PCs? Claro que sí. ¿Qué pueden mencionarnos del disco duro? Bueno, el disco duro es un dispositivo donde la computadora guarda su información. Actualmente en los discos duros existen varias clases. Existen los discos duros paralelos, los seriales y los que son sólidos. Los más modernos son los de estado sólido, pero son muy caros, y los seriales son los más rápidos. Bueno, ¿qué componentes integran el disco duro? Bueno, los discos duros están compuestos de una parte de partes mecánicas. De hecho, tienen platos, cabezales, un eje donde rotan los discos y un impulsor se le llama. De los componentes que nombró, ¿podría describirnos la función que tiene cada uno de estos? Sí, mira, el eje sirve para poder soportar los platos y que puedan estar en funcionamiento de manera correcta. Los cabezales son las partes que se utilizan para lo que es la escritura y lectura de la información, y el impulsor es el que se encarga de girar y mover los cabezales dentro del mismo dispositivo. Bueno, nombró los platos. ¿Puede decir como a qué revolución giran los platos? Sí, mira, bueno, normalmente los platos es la parte principal de un disco duro. Pueden girar desde los 5200 hasta los 7200. Hay discos duros más especializados que giran hasta 10.000 revoluciones por minuto. Los platos pueden
pueden tener varias caras, o sea, más bien tienen dos caras, cada plato tiene dos caras y dependiendo de la capacidad de tu disco duro es el número de platos y caras que hay en él. Bueno, sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Buenos días, me encuentro aquí con el ingeniero Bonifacio, quien aceptó cordialmente que lo entrevista. Bueno, dígame, ingeniero, ¿conoce lo que viene siendo el hard disk o disco duro de las computadoras? Sí, claro que sí. De hecho, pues yo me dedico como parte de mis actividades fuera de aquí del tecnológico a dar mantenimiento a equipo de cómputo. Entonces estoy en contacto con ese tipo de dispositivos. Bueno, ¿qué puede mencionarnos respecto al disco duro? Pues es uno de los elementos de almacenamiento masivo importantes con que se cuenta en los equipos de cómputo. Dispositivos que han evolucionado rápidamente y que tal vez dentro de unos pocos años desaparezcan, al menos como los conocemos hasta ahorita, ya que se están desarrollando tecnologías encaminadas a lo que es la utilización de dispositivos semiconductores como medios de almacenamiento, a diferencia de los anteriores o de los que aún todavía se están utilizando pero que pronto van a desaparecer, que son a base de materiales magnéticos. ¿Podría mencionarnos qué componentes integran el disco duro? Pues básicamente un disco duro está formado por lo que vendría siendo la tarjeta de interfaz, la cual permite comunicar al microprocesador con lo que viene siendo todos los elementos internos del disco duro. A través de esta tarjeta se establece esa comunicación y cuando la tarjeta deja de funcionar, el microprocesador no logra reconocer al disco duro. También se cuenta con lo que viene siendo el plato. El plato, que está fabricado básicamente de aluminio con un recubrimiento de material magnético. También se tiene lo que son las cabezas de lectura-escritura y estas cabezas de lectura-escritura están montadas sobre un brazo que es controlado por un motor, el cual posiciona las cabezas en las diferentes áreas del disco duro. Okay. ¿Puede mencionarnos cuál es la función de cada uno de esos componentes que nombró? Claro que sí, como decía hace un momento, la tarjeta de interfaz tiene una función importante porque es la que permite la comunicación entre lo que es el microprocesador y lo que viene siendo propiamente el disco duro. En el caso del plato, el plato tiene una importancia vital en el funcionamiento del disco duro, ya que es donde se van a grabar todos los datos que nosotros queremos almacenar de forma permanente. El plato, como les decía hace un momento, es de aluminio para darle cierta rigidez. Está recubierto con un material magnético y ese material magnético es el que nos permite poder almacenar los datos por medio de la orientación de los dominios magnéticos. Las cabezas de lectura-escritura trabajan por medio de campos electromagnéticos, no son más que una bobinita a través de la cual se induce cierta corriente debido a variaciones de campo magnético, y los motores, que son motores que nos permiten, por un lado, mover el plato a una determinada velocidad, y otro de los motores que permite posicionar a las cabezas de lectura-escritura en las diferentes áreas del disco duro. Bueno, una última pregunta. Mencionado respecto a los platos, ¿puede mencionarnos a cuántas revoluciones giran? Los platos pues giran a diferentes revoluciones dependiendo del tipo de disco duro. Los discos duros antiguos, digámoslo así, giraban a velocidades de 5400 revoluciones por minuto. Actualmente los que nosotros utilizamos en nuestras computadoras trabajan a 7200 revoluciones por minuto, serían los discos más comunes, pero en el mercado podemos encontrar discos duros que trabajan a 10.000 revoluciones por minuto, a 15.000 revoluciones por minuto, etcétera. Normalmente ese tipo de discos duros son discos duros que se utilizan sobre todo en servidores, discos duros que deben de tener tiempos de acceso para lectura y escritura de información muy cortos, y por lo tanto es vital que los platos giren a esas velocidades. Pero vuelvo a repetir, los discos más comunes que nosotros manejamos son de 7200 revoluciones por minuto actualmente. Bueno, sería todo, ingeniero, muchas gracias. De nada. Pues bien, complementando lo mencionado en las entrevistas, normalmente un disco duro consiste en varios discos o platos. Cada disco requiere dos cabezales de lectura-grabación, uno para cada lado. Todos los cabezales de lectura-grabación están unidos a un solo brazo de acceso, de modo que no puedan moverse independientemente. Cada disco tiene el mismo número de pistas.